Y ahora es tiempo de economía en France 24. Bienvenido, Juan Pablo Lucumí. Acá estamos un día más, así es. Claro que sí, hablando de aranceles nuevamente. Ahora comenzarás con un tema que está dando de qué hablar en los pasillos de la Casa Blanca y de Estados Unidos, el Congreso. En específico, muchos senadores acusan al presidente Donald Trump de haber manipulado de alguna manera el mercado luego del repunte en Wall Street. Así es, y vamos a presentar los hechos que llevaron a los senadores a esta conclusión. Ayer a las 8:37 de la mañana, hora local de Washington, cuando Wall Street estaba en plena operativa de apertura, el presidente Trump escribió en su cuenta de Truth Social, abro comillas, este es un buen momento de comprar DJT, cierro comillas. Esto lo hizo sin más contexto. Sin embargo, DJT también es el símbolo bursátil de Trump Media and Technology Group, justamente la empresa matriz de esta red social Truth Social, y normalmente Trump suele incluir estas tres letras en sus publicaciones de manera intermitente, generalmente para enfatizar que él personalmente ha escrito el mensaje. Recordemos que para ese momento los mercados venían de varias jornadas de pérdidas, se pintaban de rojo y la incertidumbre se tomaba la bolsa de Nueva York con lanzamientos cruzados de aranceles entre China y Estados Unidos. Pero horas después de esa publicación de Trump, él mismo dio a conocer la pausa de aranceles de 90 días para más de un centenar de países excepto China. Con la noticia, la euforia llegó a Wall Street y sus tres principales indicadores cerraron ayer miércoles con ganancias que no se veían en al menos hace 2 décadas, con el Dow Jones arriba del 7%, un Standard & Poor's superando el 9% y el Nasdaq tecnológico más allá del 12%, sin mencionar también las billonarias ganancias independientes de las empresas tecnológicas que días anteriores se pintaron de rojo con profundas pérdidas. Con este panorama, los legisladores demócratas se preguntan si Trump incurrió en una manipulación de mercado y vamos a escuchar una de esos señalamientos. Cualquier miembro del Congreso que haya comprado acciones en las últimas 48 horas probablemente debería revelarlo ahora. Estuve escuchando algunas conversaciones interesantes en el piso. La fecha límite para divulgar información es el 15 de mayo. Estamos a punto de descubrir algunas cosas. Es hora de prohibir el uso de información privilegiada en el Congreso. Y justamente para analizar este tema hoy conversaremos y conectaremos con un experto en la materia. Estamos con Diego Ferro, quien es ejecutivo, economista y financiero fundador del fondo de inversión M2M Capital Management. Él nos acompaña desde New Haven, Connecticut, en Estados Unidos. Bienvenido y gracias por la comunicación. Un placer. Bueno, bienvenido a este programa. Hola con Juan Pablo Lucumí. Quiero iniciar preguntándole, con este panorama podríamos hablar de que posiblemente hubo justamente una manipulación de mercado usando esta información exclusiva y privilegiada que tiene Trump, pues específicamente, ¿qué está mal con el uso de la información antes de una ganancia fuerte? Por ejemplo, cualquier persona podría decir que Trump recomendó públicamente comprar, no se quedó con esta información solo para él o los congresistas de su partido. ¿Qué hizo mal con esta publicación? Es un tema difícil de definir porque si uno lo anuncia públicamente, la información es pública. Y sobre todo que el Congreso se queje, hay muchos casos que ya fueron documentados que el Congreso, no hay ninguna ley en contra del Congreso de Estados Unidos, de los congresistas, de usar información privilegiada y beneficiarse de ella. Con lo cual, realmente si hay un poder de Estados Unidos que no tiene derecho a quejarse es el Congreso. Pero realmente, o sea, evidentemente él podía tener información, pero la puso en un tuit y era pública. Si la gente la usó o no, es otro tema. El tema es si lo hubiera dicho a gente privada, compren, y no hubiera informado y después hubiera salido la información. Así que dudo, o sea, evidentemente es política, pero no creo que haya nada que pueda llegar a ser algo que puedan juzgar o acusarlo seriamente, más allá de la ventaja política. Ahora hablemos de la posición de poder que tiene, por ejemplo, Donald Trump y por qué figuras como el presidente de Argentina, Javier Milei, no deberían de recomendar invertir en X o Y proyecto, como ocurrió en el caso de Milei y la criptomoneda Libra. Bueno, eso es más serio hasta cierto punto porque evidentemente, o sea, que un presidente diga compren esto y sobre todo cuando es un caso de algo que no tiene ningún tipo de respaldo económico de ninguna forma, permitió a un grupo muy chico de tener ganancias extraordinarias y a mucha gente perder dinero.
pero es el problema de las redes sociales y de líderes que sienten que pueden accederlas a nivel privado cuando son presidentes y generan una serie de áreas grises, por así decirlo. Lo que hizo Milei no hay ninguna duda que estuvo mal porque estaba explícitamente promoviendo una inversión que era privada. Si Trump dice tienen que invertir en la bolsa de Estados Unidos en general antes de que haya una medida buena para la bolsa, es bastante consistente con lo que uno puede decir. Mira, inviertan porque van a cambiar las cosas. Es muy distinto a decir inviertan en una criptomoneda dudosa, puntual, como hizo Milei. Bien, con esta recomendación de compra de Trump, ¿podría ser esto un intento del presidente de devolver a los millonarios, muchos de ellos amigos suyos, parte de lo que han perdido en bolsa en los últimos días? Por ejemplo, luego de que Trump anunció una pausa de 90 días en casi todos sus aranceles, las acciones se dispararon y el mercado, medido por el S&P 500, recuperó alrededor de 4 billones de dólares, o por ejemplo el 70% de valor que había perdido en los 4 días de negociación anteriores. ¿Es un intento de borrar esas pérdidas de los días pasados? No creo que le haya gustado que el mercado haya reaccionado tan negativo, así que desde ese punto de vista que haya habido algún rebote del mercado, yo creo que me pareció positivo, pero evidentemente el problema por el cual el mercado está cayendo es porque al mercado no le gusta una guerra comercial y el hecho que la guerra comercial siga, por más que haya sido reducida solamente a China, no deja de ser serio y es parte fundamental de la política de Trump. Todo este cambio le permitió hasta cierto punto enfocarse más en China que en el resto de los países, pero no importa si es un país o varios, y sobre todo si es un país grande, la política de aranceles altos afectan al comercio internacional, afectan a la economía global y van a generar por lo menos una disminución del crecimiento global y si no una recesión global. Y eso no es bueno para ninguna economía. Bien. Pues muchísimas gracias, Diego Ferro, especialista en temas de mercado, por su análisis técnico. Estaremos, por supuesto, al pendiente, Juan Pablo Lucumí, de cuál es la reacción de los mercados conforme vaya tomando decisiones el presidente de Estados Unidos. Para cada día una noticia, así es. Así es. Muchísimas gracias, como siempre, por la sección económica. Un placer. Pablo Lucumí, para mí. Y gracias a ustedes por su compañía. Quédese con nosotros en France 24. Viene más información.